El número 18 nos da una pieza, bien, que nos pide que la representemos o la dibujemos en perspectiva. Bien. Ya sabemos hacer lectura de proyección, entonces ya que nos da ya la proyección, tanto vista de frente, vista superior y la vista lateral. Además de eso, nos da una imagen de la pieza real. Bien, acá tenemos una pieza real. Bien, la parte superior de esa pieza real no la tiene acá en la proyección. Bien, entonces esa parte no la vamos a dibujar. Sería la partecita de arriba. Bien, además, ahí nos dice que es una pieza simplificada. Bien, podemos observar, nos dan las medidas, bien, necesarias y suficientes para poder nosotros hacer nuestros dibujos. Bien. Entonces, por ahí van a ver lugares que les va a faltar medida y eso ya es por deducción. Bien. Por ejemplo, acá el ancho de la placa, donde tengo señalando la manito, si nosotros observamos tanto en la vista de frente, en la vista lateral, en la vista superior, no nos da una medida. Bien, pero nosotros sabemos que tenemos esta mitad de la circunferencia y la mitad de la circunferencia si nos está dando el radio, que es 30. Bien, entonces la longitud de la placa va a ser el radio y de acá, desde el centro, el radio hacia abajo también. Entonces va a ser dos veces el radio, entonces el ancho de la placa va a medir 60. En eso ya por deducción. Y así muchas cosas que van acotándose y vamos a sacar medidas por deducción. ¿Eh? Hay que deducir de dónde vienen las otras cotas y de ahí van a empezar a salir las medidas. Pero están todas, no nos falta ninguna. Ya se chequeó la proyección y están todas las medidas necesarias para hacer nuestro dibujo. ¿Bien? Otra observación es tratar de buscar la pieza que sea simétrica. Bien, si nosotros agarramos, a ver, aguanten, no olviden de abrir un programa. Bien, entonces quedamos que tratábamos de buscar que la pieza sea simétrica. Si nosotros observamos una línea por acá, sabemos que no es simétrico, por lo que está a la izquierda no es lo mismo que está hacia la derecha. Bien, pero si nosotros vamos hacia la vista superior y vemos una línea por el medio, acá, y observamos que la parte de arriba es la misma que la parte de abajo. Entonces, a partir desde ahí podemos trazar nuestra perspectiva o dibujo. Bien, que empecemos a ver. Siempre se trata de buscar una parte simétrica. Bien. ¿Por qué no lo hacemos en la vista lateral? Porque recordemos, en vista la importancia principal es la vista de frente. Luego continúa la vista más importante, la vista superior. Y por último va la vista lateral. Bien. Entonces, en ese orden. Entonces, la vista de frente no podíamos tener algo simétrico o de última, lo que podríamos hacer en la vista de frente también es así, algo visual, trazar una línea por el medio de la pieza y observamos que la parte de arriba se aproxima a la parte de abajo, excepto que en la parte del gancho de este lado no lo contiene. Bien, pero podríamos tratar de que sea simétrico también la pieza, tendiendo de esa manera. Bien, ¿por qué razón se busca que sea simetría? Para nosotros poder hacer el inicio de nuestro dibujo, empezar con una recta o un eje. Bien, por eso se trata de buscar que la pieza sea simétrica. Bien, esas son observaciones, nomás que uno va viendo a medida que le dan los planos, los dibujos. Bien. Además del enunciado, también nos están dando una ficha, un PDF. Bien, no sé si ya lo habrán leído o no. Bien, le doy un pantallazo que es el tema de cono. Bien, explica cómo se va a graficar un cono. Tenía entendido que ya saben dibujar cilindro. Bien, acá tienen la explicación del cono, que la diferencia es que tenemos una cúspide, que es la punta del cono, lo que llamamos cúspide.
Bien, y a partir de la cúspide se van a trazar todas las líneas hacia nuestra base. Bien, esta es la vista de frente, vista superior. Acá explica cómo hacemos, ya sabemos que si nuestra proyección es cilíndrica, en mi perspectiva lo vamos a hacer como una elipse. Bien. Entonces acá hace la explicación de una elipse con eje de revolución vertical. Bien, que eso ya sabemos dibujar las elipses con eje de revolución vertical. Hacemos el mismo método. Bien. Lo que sí vamos a tener los planos diametrales. Bien. Los planos diametrales vamos a tener, como es eje de revolución vertical, vamos a tener plano diametral 7 grados y 42. ¿Bien? Ese si recuerdan, teníamos una reglita que era B, y tiramos una flecha, tenemos 7 grados, ¿bien? Y hacia el otro lado teníamos 42 grados. Entonces posicionábamos al eje de revolución, el eje de revolución en este caso es vertical, entonces me dice que las medidas reales van a estar sobre la recta de 7 grados y sobre la recta de 42. Entonces, nosotros ya sabemos que las medidas reales van a estar aquí, sobre la línea de 7 grados, y sobre el 42. Sabemos que cuando dibujamos el 42 se divide la medida en la mitad. Entonces ahí vamos a tener las líneas. ¿Bien? Como es un cono, directamente todo va a ir hacia la cúspide, va hacia arriba. Se une en ese punto, en esa altura. ¿Bien? Y ahí se forman los planos diametrales. Que también esta reglita me decía que los planos diametrales tienen que estar en 7 grados y en 42. Y ahí lo tenemos en colores. Plano de 7 grados, sería este, el plano diametral a 7 grados, y este sería el plano a 42 grados. ¿Ven? Todo eso me indica esta reglita. Un poco más rápido. ¿Bien? Eso me indicaba la reglita que nos ayudaba mucho. ¿Bien? Sin colores. Bien. Ahora bien, una vez que ya teníamos nuestros planos diametrales y ya dibujada la elipse, nosotros necesitábamos la envolvente para terminar de definir nuestro cuerpo. En los cilindros, la envolvente eran los ejes mayores. ¿Bien? En este caso, en el cono, la envolvente se va a dar. Nosotros vamos a poner la regla en la cúspide, ¿bien? Y vamos a tratar de que la regla dé tangente a nuestra elipse, ¿bien? Vamos a suponer que acá vamos a tener la regla, entonces la regla, ¿bien? Y tiene que ser tangente, ¿bien? Acá va a ser tangente a nuestra elipse. Tanto de este lado como del otro lado hay que hacer, ¿bien? De ambos lados tiene que ser tangente. Automáticamente ponen la regla y que empiecen a cúspide, de ahí van a girar la regla que dé tangente a nuestra elipse. Y ahí van a tirar y eso es la envolvente, ¿bien? Si llegasen a tener en el parcial o en el final cono, es lo primero que se fijan los profesores o los ingenieros en eso, en la envolvente, porque muchos agarran y unen con un punto de tangencia. ¿Bien? Y eso ya dice interpretación teórica que no estudiaron, muchas veces dicen eso. Así que eso tengan en cuenta. Siempre en un cono es tangente la envolvente. ¿Bien? Tangente a la elipse. ¿Bien? Entonces, de ambos lados. ¿Bien? Y bueno, entonces, eso estamos teniendo. Bueno, acá nos da la diferente posición del cono, un eje de revolución a 7 grados, misma situación, eje de simetría. Hace lo mismo, tenemos tangente, bien, sus envolventes. Bien, después lo leen ustedes detalladamente. A este ficha no lo vamos a necesitar para nuestro TP, pero la ficha 43, que es el segundo PDF que le da de ayuda, ese sí o sí lo vamos a necesitar. Bien. Ese sería un cono truncado. El cono truncado, la diferencia es que no tenemos la cúspide, ¿bien? No está definida la cúspide, ¿bien? Aparte de esa punta, no la tenemos en el cono. Por lo tanto, ahí sí o sí vamos a tener dos elipses. Como podemos ver acá en la proyección, tenemos en la vista superior dos circunferencias, uno que es la base y la otra que es la parte superior, ¿bien? La parte más fina del cono truncado.
Entonces acá nos da la misma situación. Bueno, ya saben, para dibujar una base, entonces ya sabemos que tenemos que hacer las elipses, todo. Bien, acá nos da con eje de revolución de 7, vertical, 42, las distintas posiciones que se puede dibujar el cono, nuevamente. Bien, acá nos vuelve a hacer, bien. Acá el H me va a indicar la altura del cono truncado. Bien, acá tenemos el cono truncado, la altura H sí o sí la deberíamos tener de dato. Bien, sí o sí. Entonces acá lo tenemos como eje de revolución. Observemos que acá hace los puntos inmediatos, ¿bien? Tanto en la base como en la parte superior. Si está acostado el cono, también esta sería la base y esta sería la parte superior, que estaría hacia adelante. Del otro eje de revolución a 42 grados. Siempre marcando el H. Acá, ya una vez que tiene los puntos inmediatos, lo que hace es unir y se genera automáticamente los planos diametrales. Tenemos un plano diametral con eje de revolución vertical, con eje de revolución a 7 grados y con eje de revolución a 42. Ahí con color se diferencia mejor. ¿Bien? Y luego, bueno, ya sabemos método de elipse, en este caso hace el ejemplo del eje de revolución a 42 grados. Tenemos eje de revolución a 42 grados, recuerden que luego se tira una perpendicular y se sumaba el 5% en la perpendicular y se restaba el 5% el que tenía en el eje de revolución. ¿Sí? Entonces ahí se hacían las elipses de eje de revolución 42 grados. Se hace una grande, que la base, que la elipse grande sería la base, y la parte superior sería la elipse chiquita, está más chica, radio. ¿Bien? Y hacemos luego la envolvente, ¿bien? Como no tenemos la cúspide, ¿bien? La envolvente sí o sí tiene que ser tangente, ¿bien? Entonces, tanto como en la base, digamos, en el elipse grande como en la elipse más pequeña, ¿bien? La envolvente tiene que ser tangente. Entonces ustedes van a poner la regla, eso ya es la regla, y van a tratar de que sea tangente tanto en el elipse pequeña como una elipse grande. Esto supongamos que es la regla, o la escuadra, lo que tenga, ¿bien? Y van a hacer automáticamente que sea tangente a esa elipse. Una vez que sea tangente, ahí dibujan la línea de la envolvente, tanto la parte de abajo como la parte de arriba. La parte de arriba también ponen la regla, supongamos que es la regla, ¿sí? Y hacen tangente, tangente, o la escuadra, o lo que sea. ¿Sí? Eso es la diferencia que está teniendo en el cono. Y si le llega a tocar cono, como le dije, lo primero que se fija en ello es en el envolvente. ¿Bien? Que sea tangente y no unido a un punto. ¿Sí? Muchos se confunden en eso. ¿Eh? Es el envolvente, que tenemos el envolvente. Ahí explica muy bien también. Bueno, este es el que vamos a necesitar nosotros para hacer nuestro práctico. ¿Por qué la razón? Porque en el enunciado podemos observar aquí que tenemos un cono truncado acá. Podemos ver tanto el vista de frente, vista superior y la vista lateral. Ese es un cono truncado. Bien. Acá vamos a tener una mitad de un cilindro con un hueco. Bien. Acá tenemos un pedazo de placa. En la parte de esta tenemos una placa con una perforación cilíndrica. ¿Cómo sabe que hay una perforación cilíndrica? Por la parte superior me dice que es de diámetro 40. Bien, entonces esta es una placa. Bueno, entonces ya observamos toda la ayuda que nos dio, bien, en la materia. Vamos a empezar a hacer nuestro dibujo. Bien. Bien. Lo que hice es trazar la vertical, la horizontal, los 7 grados y 42 en hoja 4. Bien, acá tengo las medidas y lo que también inicié fue ponerle letra a cada centro, ¿bien?
del elipse o circunferencia. ¿Bien? Por ejemplo, este elipse de la base del cono truncado mayor le llamé a su parte superior le llamé B, al centro, y le llamé C, bien, al centro de la mitad de esa circunferencia, bien, el centro. Y le llamé D, la parte superior, y D' a la parte inferior. Y eso, respetando la nomenclatura, lo pasé hacia abajo. O sea, acá lo tengo al centro A, al centro B, y acá le llamé centro C, el que está hacia adelante, y el que está hacia atrás, le llamé centro C'. ¿Bien? Y acá en la parte superior, como lo había llamado D en la parte superior y D' en la parte inferior, acá en la vista superior solamente le llamé D, porque es coincidente, viene en la misma letra. Solo como identificación, esa es ayuda para el dibujante, ¿bien? Eso lo pueden hacer o no, le pueden poner 1, 2, 3, 4, 5 a cada centro, ¿bien? Esto es lo más importante. Una vez que ya identifiqué los centros de cada revolución, yo me centré en la hoja 4 en el medio, ¿bien? Para poder empezar mi dibujo. ¿Bien? Lo puedo hacer apaisada, también acá le dice apaisada, ¿bien? De tal manera que lo verifiqué y entran de las dos maneras, con las medidas que se dio el enunciado, entran en la hoja 4, ¿bien? Si los centran, bien. Ahora, el tema es cuando vamos a comenzar. Como yo hice el origen en el medio de la hoja, ¿bien? Yo dibujé la vertical horizontal, 7 grados y 42, ¿bien? Voy a tomar la mitad de la pieza, ¿bien? Voy a tomar acá la mitad de la pieza, voy a empezar desde el punto A, ¿bien? Desde el punto A voy a empezar a dibujar. Entonces, el centro A va a ser mi centro inicial, ¿bien? A partir de ahí voy a empezar a dibujar. Lo recomendable es dibujar todo, ubicar todos los centros, ¿bien? Para que quede bien posicionada la recta, el cuerpo, perdón. Bien, para que quede bien posicionado el cuerpo, ¿bien? Vamos a empezar. Bien. Yo voy a tomar el eje de revolución, ¿bien? A 7 grados, ¿bien? El eje de revolución va a estar a 7 grados. ¿Por qué no lo tomo a 42 grados? Porque me va a tapar mucho la pieza de atrás cuando empiece a dibujar, ¿bien? Entonces yo voy a tomar el eje de revolución a 7 grados. Bien, como habíamos dicho, vamos a tomar el punto medio acá. Bien, si yo me desplazo para empezar a dibujar el centro B, vamos a observar, dice que tiene una medida, la distancia de A a B es de 20, en milímetros nos dice. Entonces yo voy a hacer sobre los 7 grados, 20 milímetros. Bien, entonces ahí voy a tener el punto B. Entonces yo voy a agarrar esto, el mismo puntito, yo ya lo tengo medido, entonces ustedes con la regla nada más van a tener ahí el punto B, bien, porque tengo 20. Luego voy a buscar el punto C, bien, pero el punto C, si observamos la vista superior, el punto C, si yo continuaría mi recta, estaría acá, bien. Por el momento voy a hacer un C ficticio, digamos, momentáneamente va a estar un C ahí. ¿Bien? ¿A qué distancia va a estar ese C? No me está dando acá, dice tengo una medida de 50, bien, pero si en la vista de frente, bien, esa medida de 50 va a ser desde ahí hasta acá, bien, eso vale 50 también, según mi vista superior, pero como yo tengo que mi diámetro de la mitad de la circunferencia también es 50, entonces esta medida va a valer 25, bien, porque es el radio. Si esto vale 25, entonces esta partecita también debe valer 25. Entonces, entre B y C tiene que medir 25. ¿Bien? Esas son las deducciones que uno va viendo en las acotaciones. ¿Bien?
Entonces, entre B y C va a tener 25. Entonces, desde B, ya había dibujado B, entonces de ahí voy a marcar 25. Entonces, yo acá agarré, ya dibujé los 50 y tomé el punto medio. ¿Bien? Entonces, yo agarré, medí 50 y voy a tomar acá. Ahí va a tener 25. Entonces, acá tengo 50 y acá entre el punto rojo y el otro punto voy a tener 25. ¿Bien? No voy a escribir las letras porque después se nos va a hacer en borroso. Ya voy a tener un C momentáneamente en vista de frente, lo tengo acá. ¿Bien? Luego, para encontrar D, me dice que D está a una distancia de 35. Entre A y D está 35. Entonces, volvemos al centro y vamos a medir 35. 35 yo lo tengo acá en el extremo. ¿Bien? Entonces, ahí voy a tener que es el centro D. Entonces, ahí ya tengo ubicado momentáneamente todos los centros. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? No, profe. Bien, gracias. Entonces, una vez que ya ubicamos los centros, vamos a empezar a posicionarnos mejor, tanto como los puntos C y los puntos D. Esos son los que por ahí más complicaciones tienen, ¿bien? Vamos a empezar a hacer, ¿bien? Lo básico de lo que es el cono truncado, que serían sus planos diametrales, ¿bien? Entonces, yo ya como me ubiqué sobre el eje de revolución de 7 grados, en mi reglita, yo sé que el eje de revolución va a ser 7 grados, ¿verdad? Entonces yo le voy a hacer una marca como para identificar y no olvidarme nunca. Entonces, los 7 grados, le voy a hacer una marca. Yo sé que ese va a ser mi eje de revolución y no me voy a olvidar. Entonces, ¿qué me dice la reglita? Que mi medida verdadera van a estar en el eje vertical y en el eje de 42. Yo voy a empezar a hacer la base del cono truncado. Entonces, si veo la medida, la busco en la vista de frente, no la tengo, la busco en la vista superior, no la tengo, voy a la vista lateral y me está dando la medida, que sería el diámetro 100. Bien. Entonces, desde el centro hacia arriba voy a marcar 50 y hacia abajo otros 50. Bien. Porque me dice que sobre la vertical debería ir, bien, mi medida real. Entonces voy a agarrar, marco 50, ahí directamente pongo 50. Ahí me está dando. Eso sería 50. Y hacia abajo vuelvo. Ustedes ya con la regla directamente marcan 5 centímetros. ¿Bien? Esto está dibujado en milímetros, recuerden. Y tengo mi otro 50. ¿Bien? Y sobre los 42 también dice que tengo mi punto inmediato. Entonces debería marcar 50, pero como estoy dibujando sobre los 42, debo marcar 25. Bueno, porque me da 25. Ahí, esto mide 25. Hacia el otro lado me voy a marcar 25. Justo en medio de 25. Entonces ya tengo de la base, ¿sí? Tengo 50, 50, 25 y 25. ¿Bien? Ahora voy hacia la parte superior del cono truncado, que sería en el punto B, y haría lo mismo. ¿Bien? Entonces hago lo mismo para el punto B. Entonces, primero, ¿qué debemos hacer? Tirar nuestra vertical y 42, porque no la tengo dibujada. Entonces tiro mi paralela. ¿Bien? Se agarran ustedes la regla y la escuadra, tienen su paralela a su nuevo centro B, tanto 7 y 42. Bien, entonces yo voy a agarrar esa, tiro paralela, bien, el punto B.
y de ahí voy a volver a medir. Ahora voy a decir qué medida tiene el elipse, bien, del punto B. Entonces en la vista superior tampoco la tengo, también la tiene en la vista lateral. Me dice que ese elipse tiene de diámetro 80, bien. Entonces, me vengo, voy a dibujar, sigo sobre el eje de revolución 7 grados, entonces sobre la vertical tengo que dibujar mi medida real. Entonces, diámetro 80, entonces yo voy a dibujar el radio, sería 40. ¿Bien? Entonces 40 para arriba, ahí me da 40. ¿Bien? Y hago lo mismo hacia abajo. Entonces mido 40 hacia abajo y tengo mis 40. Bien. Y dice la reglita que también tengo que hacer sobre los 42 grados. 40, la mitad sería 20, que estamos dibujando sobre los 42 grados. Entonces ahí tengo 20. Y hacia el otro lado también debería dibujar mis 20. Serían 2 centímetros. ¿Bien? Entonces ya tengo 40, 40, 20 y 20. ¿Bien? Luego, ¿qué se hace? Mi reglita me dice que los planos diametrales tienen que estar en vertical y 42. Entonces, lo que vamos a hacer es unir vertical con vertical. En este caso, acá tengo mi vertical. Voy a unir con la vertical de la base. La parte inferior hacemos lo mismo, la vertical con la vertical de la base. Y ya tengo mi plano diametral, ¿bien? Que sería el plano diametral vertical. Ahí lo podemos observar, que queda formado verticalmente un plano. Y para el otro caso hacemos lo mismo. Hacemos 42 con 42 y 42 con 42. Y tenemos ya los planos diametrales de mi cono truncado. ¿Bien? Entonces podemos observar que tenemos bastante línea que habíamos hecho inicialmente. Entonces vamos a borrar un poco, ¿bien? Porque después se nos hace un problema. Ustedes ya con la goma borran. Le quedaría, ¿bien? Los planos diametrales. Ahora para hacer la parte del punto C, vamos a hacer la mitad de ese cilindro, ¿bien? También con planos diametrales. ¿Bien? Entonces el punto C, como dijimos acá, no lo tenemos acá alineado. ¿Bien? El punto S que tenemos acá, este punto le habíamos llamado C, estaría aquí en el medio. ¿Bien? Y nosotros realmente lo necesitamos acá adelante y atrás. Y podemos observar que esa medida, el ancho en separación entre C y C' vale 20. Entonces nosotros acá vamos a tirar una paralela a 42 grados y vamos a tomar la mitad, porque estamos dibujando a 42. ¿Eh? Entonces, por eso decíamos que ese punto C era provisorio. ¿Eh? Entonces lo que voy a hacer, tirar una paralela a 42 grados, entonces con la regla y la escuadra, tiran una paralela al punto C, ese provisorio que está. Lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí. Y de ahí me voy a desplazar tanto para adelante como para atrás. En este me dice que vale 20, entonces yo me tendría que desplazar 10 hacia adelante y 10 hacia atrás. Entonces yo a partir de ese punto me debería desplazar 10 hacia adelante, pero como estoy en 42, entonces voy a desplazar 5. Sería medio centímetro. Y 5 hacia atrás. Ahí. Mira, acá tengo 5 y acá tengo 5. Serían 10, que correspondería a los 20 que estamos teniendo aquí, que vale, por estar en 42, vale 10, sería un centímetro. ¿Bien? Entonces ahí ya vamos a tener los centros verdaderos. Entonces voy a poner bien ese centro, donde debería ser aquí. ¿Bien? Ese sería el C ya verdadero, y el otro C',
sería aquí atrás. ¿Bien? Ahora ya lo tenemos bien ubicado a los puntos de origen, ¿bien? De ese cilindro. ¿Se entendió lo que se hizo ahí, chicos? Sí, profe. Gracias. Bueno, vamos a empezar a hacer, entonces ya tenemos los centros C y C'. Vamos a hacer desde atrás hacia adelante para que no sea borroso. Vamos a empezar desde atrás, entonces vamos a empezar desde C'. Bien, sería desde la parte, el puntito de acá de atrás. Bien, entonces me voy a ubicar en ese origen. Entonces todo origen tiene que tener su vertical, su 7 grados y su 42. Entonces voy a tirar mi vertical, ¿no? Que pase por el origen. Bien, a los 42 ya lo tengo y me faltaría los 7. Pues tiro mi paralela, y me ubico a mis 7 grados. Como yo sé que voy a tener la mitad de un cilindro hacia la izquierda, voy a tratar de evitar de dibujar la parte derecha. Entonces, digamos, la parte que tengo acá, de 7 grados, no me va a hacer falta, ¿bien? Entonces, solamente voy a dibujar la parte izquierda, sería. ¿Bien? Entonces, la parte izquierda es la que voy a necesitar. Entonces, solamente voy a dibujar esa parte de 7 grados. ¿Bien? Entonces, ya acá vamos a poder observar el cilindro, que ya cambió su posición de eje de revolución. Acá el eje de revolución ya va a estar a 42 grados. ¿Ya? Entonces vamos a copiar la reglita esta para no olvidarnos. La vamos a poner provisoriamente acá. Ahora el eje de revolución va a estar a 42 grados. ¿Bien? Entonces, si yo lo tengo al eje de revolución a 42 grados, entonces me dice que mi medida verdadera van a estar sobre la línea de 7 grados y sobre la vertical. ¿Bien? Ahora vamos a ver qué medida tiene que tener. Acá en la vista de frente nos dice que tiene de diámetro 50, el grande. Y el chiquito tiene diámetro 30. Bien, vamos a hacer el grande. Bien. Entonces, vamos a hacer de radio 25. Bien. Entonces, dice sobre la vertical, con mi reglita me va a ir desde el centro hacia arriba, 25. Y hacia abajo hacemos lo mismo. Marcamos 25. Y también hacia los 7 grados. Los 7 grados también debería tener su 25. Porque va a su medida real. Ahí dio 25. Acá da 25 y acá nos da 25. ¿Bien? De la misma manera, sabemos que ese cilindro tiene la misma acá en el punto C. Va a tener las mismas dimensiones, todo. Entonces, vamos a hacer misma situación, hacemos en el punto C, que sería en el adelante. Entonces, tiro mi vertical. Tiro mi vertical, ahora a mi nuevo C. Y también debería tirar mis 7 grados. Bien. Ahora misma situación. Y voy a dibujar lo mismo. Dibujo de mi nuevo origen, dibujo 25 hacia arriba. Y mido con la regla 25, le hago un puntito a ustedes ya directamente. Y bueno, acá debería darme 25. Ya tenemos. Que también nos estaba diciendo esta reglita que los planos diametrales deberían estar sobre las verticales y sobre los 7 grados. Entonces, sobre las verticales voy a medir vertical con vertical, que ahí daban los 25, y acá daba vertical con vertical. Bien, y ahí tengo el plano diametral vertical. Y acá los 7 con los 7, ¿bien? Y ya tengo el plano diametral. Entonces ahí tengo el cilindro. Si ustedes a mano alzada, ustedes hacen o así un bosquejo, bueno, algo así, vamos a ir viendo más o menos. Entonces, algo acá se nos va a formar
una elipse grande, ¿verdad? Acá se nos va a formar una elipse pequeña, ¿verdad? Y acá lo que acabamos de hacer, se nos va a hacer ahora la parte esta que ya vamos armando como el gancho que estaba teniendo, ¿bien? Por ahí. Es como tener una visión. Nos faltaría unir ahora la parte esta curvada con, ¿bien? Unir con la parte, el cono truncado. Entonces, por el momento vamos bien. Para que tengan una idea de lo que se va haciendo. Solamente vamos ubicando los planos diametrales, ¿no? Que eso era meta. Entonces vemos acá también nuevamente, tenemos exceso de línea, borramos, porque después eso se nos va a hacer muy emborroso. Bien. Podemos observar esta línea del medio que se hizo inicialmente para poder trazar, ya no la necesitamos, entonces la vamos a borrar, porque después se nos va a hacer un problema. La borramos hasta ahí. Esta también. Bien. Entonces ahí tenemos los planos. Bien. Esta también bastante larga la hicimos, entonces borramos un poco. Bien. Este el eje de revolución también lo vamos a borrar un poco. Ahí nos va quedando un poco mejor. Bien. Ahora, ya está ubicado lo que es el punto C, nos faltaría el punto D y D'. Bien. En el caso de D, que lo tenemos hacia la derecha, está en la misma línea que está A, porque ese dijimos nosotros que era el eje de revolución. Si nosotros podemos observar en la vista de frente, acá el A no está en la misma línea, ¿bien? Está un poco más arriba D y un poco más abajo D'. Y tiene esa distancia entre D y D', tiene una distancia de 10 milímetros. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para ubicar bien ese centro? Por ahora, ¿bien? Habíamos hecho solamente para ubicar. Entonces, del punto A vamos a subir 5 y vamos a bajar 5. ¿Bien? Desde el punto A. Entonces, desde el punto A, lo tengo acá, voy a subir 5. ¿Bien? Ahí me da 5. Esos son 5. Y vuelvo hacia abajo, tomo otros 5. Vamos a hacer 5. Entonces, ahí yo tengo 5 hacia abajo, 5 hacia arriba, en A. ¿Bien? Y de ahí voy a tirar mi paralela. ¿Bien? Voy a tirar mi paralela de los 7 grados. Yo encima ya lo tenía medido yo, que era 35. Entonces, voy a tirar mi paralela que pase por esos 5 que habíamos medido. ¿Bien? Entonces, ahí es 5 y hacia abajo mi otro 5. ¿Bien? Y esa distancia vale 35, lo mismo que habíamos tomado al inicio. Bien. Entonces ahí realmente va a tener mi centro D y D'. Bien. Entonces, ahí voy a buscar D. Y abajo voy a bajar D'. Bien. Entonces ahí ya lo tenemos bien ubicado a los centros D y D'. Bien. Entonces la parte que habíamos hecho inicialmente era solamente de guía, entonces podemos borrarla, luego, por eso se recomienda que se dibuje todo en suave. ¿Bien? Entonces, esa parte quedó claro, chicos, de cómo se consiguió D de I'. Sí, profe. Gracias. Bien. Podemos observar también acá la línea horizontal, tampoco la necesitamos. Al inicio sí la necesitábamos, bien, ahora ya no, entonces la borrar, bien, lo que se pueda, no necesariamente. Bien. Van borrando así, no quede un quilombo de línea después al final.
Entonces ahora vamos a hacer lo de la parte superior de D. ¿Bien? Este nuevo origen es D, entonces cada origen tiene que tener su vertical, sus 7 grados y 42, como dijimos, siempre. Entonces yo voy a tirar una línea con la escuadra, tengo la vertical, tiro la de 42, ¿bien? Y la de 7 grados, bueno, ya la vamos a tener. ¿Bien? Ahora, lo que vamos a hacer, el plano diametral de esta mitad de circunferencia también. ¿Bien? Como este va a ser eje de revolución vertical, ¿por qué yo sé que eje de revolución vertical? Porque acá en la vista de frente nos está dando el eje, ¿bien? Vertical. Y en la vista superior vemos la circunferencia completa. Entonces va a ser vamos a tener que dibujar elipse con eje de revolución vertical. Entonces mi eje de revolución vertical va a ser este. Bien. Entonces voy a tener que dibujar, observemos acá, la tengo hacia la derecha, bien, la mitad. Entonces voy a tener que dibujar todo hacia la derecha. Entonces voy a tener que hacer una extensión de mis 7 grados, porque el dibujo va a quedar por acá. Bien. Entonces vamos a dibujar. Ya tengo mi vertical, ya tengo mi 42 y tengo mis 7 grados. Bien, y faltaría dibujar la horizontal incluso. Entonces acá tengo parte de la horizontal, tiro paralela, paso por el origen. Hago una extensión, tengo la horizontal. El eje de revolución vertical sí o sí usa la horizontal. Entonces vamos. Ahora vamos a usar de nuevo la reglita esta, pero ahora mi eje de revolución va a ser vertical. Entonces, ¿qué me dice la reglita ahora? El eje de revolución vertical, entonces mi verdadera magnitud está en 7 grados y en 42. Entonces, ¿qué medida voy a tener? Vamos a ver la vista superior. La vista superior me dice que da más, digamos, el hueco, la circunferencia más pequeña es de diámetro 40. Y la mitad de la circunferencia grande me dice que es de radio 30, porque acá tengo radio, que sería la distancia. Este es un radio, no es diámetro, es radio 30. Entonces, si vamos a hablar todo en las mismas condiciones, entonces la circunferencia pequeña va a tener de radio 20 y la circunferencia grande va a tener de radio 30. ¿Bien? Vamos a hacer la grande. Hacemos la grande, dice de radio 30. Entonces, dice que sobre 7 grados tiene que ir mi medida. Entonces, agarro mi centro D, voy a marcar 7 grados, 30. Bien, ahí me da 30. Entonces serían 30. Hacia la izquierda no lo voy a hacer porque no tengo dibujada la circunferencia grado hacia la izquierda, solamente hacia la derecha. Entonces, ahí tengo los 7 grados. Y luego hacia los 42, debería marcar mis 30, pero como yo estoy dibujando en 42, entonces es la mitad, 15. Entonces, 15 para un lado, sería 15, ¿bien? Y 15 hacia el otro lado. 15, 15 y 30. Eso es lo que me dice la reglita. Entonces, para D' hago lo mismo. Bien. D' debo hacer lo mismo. Ahí me debería haber coincidido. Bien. El centro de este corrido me debe coincidir con la misma vertical ahí. No sé. Bien. ¿Por qué la misma medida? Porque este mide. Esto mide 30. Uy, eso mide 35 y esto también debe medir 35. Bien. Entonces ahora voy a dibujar sobre el centro D', la parte de abajo.
Entonces, si voy a dibujar sobre D', tienen que hacer la misma situación, ¿bien? Entonces, tiro la paralela de 42. ¿Bien? Y hago la extensión de los 7 grados. Bueno, también voy a necesitar la horizontal. Tengo que tirar la paralela de la horizontal. Bien. Y voy a hacer la medida. Entonces, habíamos dicho que del centro, mire, por tirar todo, se corre, no pasa nada porque el centro. Ahí. Ahí está. Bien. Bien. Paralela a los 42. Entonces hacemos la misma situación. Tiramos. Esto dijimos que era 30 por los 7 grados. Ahí me da 30. Y sobre los 42 hacíamos lo mismo. Tirábamos 30, pero estaba sobre los 42, entonces 15. 15 y 15 hacia el otro lado. Bien. Entonces, ahora ya tengo las dos partes, entonces los planos diametrales me dice que tienen que estar en los 7 grados y en los 42. Entonces, uno 7,7. Bien. Y voy a unir 42 con 42. Por acá. Bien, lo vamos a ir. Y después lo otro lo vamos a unir 42 con 42. Bien, y ahí tengo los planos diametrales con respecto a la mitad de circunferencia. Solamente hicimos el grande, ¿bien? Cuando hagamos el pequeño, ahí sí vamos a tener que hacer completo, tanto para la parte izquierda como la parte derecha. Solamente se hizo acá lo de la izquierda, ¿bien? Entonces, hacemos los planos diametrales, ahora para la parte pequeña, que va a ser de radio 20. Hacemos misma situación, como ya tenemos la línea dibujada, solamente lo que nos faltaría es medir nada más. Entonces agarra y mide nada más. Entonces miden sobre, van a medir 20, dijimos, para hacer la circunferencia pequeña. Eso sería 20, sería 2 centímetros. Bien, abajo vamos a hacer lo mismo. Acá se nos ocurrió los centros. Bien, y van a medir 20 también. Entonces ahí tengo 20, acá tengo 20. Y acá debería medir 20, pero estoy dibujando sobre los 42. Así que voy a trazar 10. 10. Una parte, pero también tengo que trazar 10. Esos son 10. Son 10. Y hacia atrás también debería trazar lo mismo. 10. Estoy haciendo la circunferencia pequeña. 10. Y 10. Ahí tengo 10, 10, 10. Como esta era completa, debo hacer de la izquierda también. Entonces, esto era 20. Entonces, mide 20. Y abajo también debería hacer lo mismo. Y medir 20. Aquí tengo 20, acá tengo 20. Tengo 20, 20, 10, 10, pues 10, 10.
Y y 10. Y hacemos la misma reglita, porque sigue siendo eje de revolución vertical. Entonces uno 7,7 y 42,42. Entonces uno, para que no pierdan tanto, no sé, y vamos a unir. Bien. Ahí tenemos. Bien, la parte pequeña. Bien, entonces ahí nos quedan los planos diametrales con respecto a cada centro. Bien. Luego se va a empezar a hacer los métodos de la elipse, tanto de eje de revolución. Recuerde que este eje de revolución 7 grados, este eje de revolución 42 y el otro eje de revolución vertical, ya haciendo los métodos de la elipse. Hasta ahí, para hacer la ubicación de los planos diametrales, ¿tienen duda, chicos? No, profe. No. Bien. Bueno, ahí lo que nos quedaría ya hacer los métodos. Bien. Vamos a hacer unos cuantos, porque se le... Vamos a sacar más abajo. Pues ya una vez que ya tenemos las medidas, ya no necesitamos el enunciado. Entonces, vamos a empezar a hacer el cono. Bien. Eje de revolución, dijimos 7 grados. Entonces acá tengo el eje de revolución del cono, 7 grados. Primer método de eje de revolución 7 grados, decía, tiramos su perpendicular al eje de revolución, ¿verdad? Entonces yo tengo que tirar una perpendicular. A ver si acá me da la perpendicular. Ahí me da una perpendicular. Tiramos la perpendicular. Bien. Vamos a extender. Ese era el método del eje de revolución a 7 grados. Tiramos su perpendicular. Ponemos. Bien. Esta es la perpendicular al eje de revolución. Te ponen el escuadra nada más asentando ahí sobre los 7 grados y trazan la línea y chao. Bien. Entonces luego, ¿qué nos decía el método? Teníamos el punto inmediato en la vertical, que era DAT. Vamos a hacer la elipse grande. Entonces, ¿qué hacíamos luego? Tirábamos una paralela a lo de 42 que pase por el punto de tangencia. Entonces, tiro una paralela por ahí, hasta que corte la perpendicular. Entonces, esta hay que hacerlo más larga. Ahí. Bien. De la misma manera, hay que tirar esa paralela hacia abajo. Bien. Punto inmediato, que era la vertical, que era dato, hasta que corte mi perpendicular. Entonces, vamos a hacer más grande. Bien. Luego, ¿qué nos decía? Que teníamos que tomar la medida de la mitad. Entonces, la medida de la mitad, ahí ya me dice que el punto medio, ¿verdad? A partir del punto medio tengo que tirar una paralela a los 7 grados. Entonces, tengo que tirar una paralela a los 7 grados. Tiro paralela a los 7 grados justo que pase por el punto medio. De esta distancia pasa por el punto medio. Y ahí va a tener el otro punto de tangencia, en la intersección de la de 7 grados con la perpendicular. Ahí tengo el punto de tangencia. Entonces ahí tengo uno y acá tengo el otro. De la misma manera, se hace hacia abajo. Entonces tengo la medida vertical, punto, voy a tener punto medio y tiro la paralela de 7 grados. O tomemos la misma del eje de revolución. La de 7 grados, la paralela, punto medio. Bien. Y sobre los 42 tirábamos una vertical.
tiramos una vertical en ambos lados. ¿Bien? Y luego tomábamos el punto medio entre el punto de tangencia y la intersección de 7 grados. A ver. Entonces ahí ya es método. Entonces ahí tengo el punto medio de eso. Tiramos una, pasa por el punto medio, una paralela es la perpendicular. Entonces la perpendicular esta pasa por el punto medio. eh, Pase por la de punto medio. Bien. Y así hacemos los pasos. Este está muy grande. Vamos a esperar un poco. Ahí van aplicando el método de lo que es el elipse. Bien. Hacen tangente, tangente, tangente. Y le va a quedar. Entonces, digamos, van a hacer tangente acá. Tangente aquí. Tangente aquí. Tangente acá. Tangente aquí. Va a tener el otro punto de tangencia. Punto de tangencia. Y ya pueden unir acá. Una en acá. Una en aquí y una en ahí. Entonces, ahí le va a quedar la elipse ya. Sí, ya es método ya. ¿Dónde tengo? Entonces, pedí eje mayor, a mí me pide el eje mayor, yo le voy a indicar el eje mayor y luego me va a pedir el eje menor. Y luego me va a pedir el eje mayor. Entonces ahí yo voy a tener ya la elipse. Ahí tengo la elipse, ya con los métodos hechos. De la misma manera, hacemos para la parte más pequeña, digamos. Esa sería la base del cono, entonces la parte superior del cono lo hacemos lo mismo, 3 metros. Por eso necesitamos los planos diametrales. Bien, entonces lo vamos a hacer. Tiramos paralela al perpendicular, pase por el nuevo origen. Bien. Punto inmediato, acá vamos a tirar la misma paralela que esa. Bien. Punto medio. Bien, ahí tengo, tiramos paralela de... Ahí tenemos el eje mayor y nos faltaría el eje menor. Dijimos que tiramos una paralela a la vertical. Paso por el 42. Tomo el punto medio de la... Punto medio para tirar nuestra paralela a la perpendicular. Hacemos todo lo mismo que hicimos para la grande, hay que hacerla. Se movió. Ahí el punto. Este es bastante grande. Bien. Y hacemos lo mismo el método. Bien. Eso ya después se le preguntaba si tenían duda. Con respecto a la elipse, 10 metros. Entonces me pide el eje mayor era este, y luego el eje menor sería, bien. Entonces ahí tengo ya las dos elipses, bien, del cono. Pues recuerden, ya tenemos los planos diametrales, ya tenemos las elipses, pero no queda terminado porque lo que nos estaría faltando sería las envolventes. ¿Qué habíamos dicho de las envolventes? ¿Cómo se realizaba las envolventes para que se termine todo el cuerpo? Debería ser tangente, tanto como en el elipse chica como en el elipse grande. Entonces ustedes automáticamente con la regla, van a suponer que esta es la regla, ¿bien? Y van a tratar de que sea tangente los dos, ¿bien?
Entonces ve, observo ya el elipse grande como la elipse pequeña, automáticamente tienen que ser tangentes. Una vez que sean tangentes, ¿ya? Tangente acá y tangente ahí. Entonces ahí dibujan lo que es el envolvente. Automáticamente hacen eso. Bien, eso es con la regla, ¿no? No une ningún punto, nada, sino es tangencia. Tengo el envolvente de la parte superior y de la misma manera hacemos de la parte inferior. Pongo la regla, observemos acá no me queda muy bien, entonces agarro con la regla y empiezo a mover de tal manera que me dé tangente las dos. Ahí. ¿Entienden, chicos, el tema este del envolvente? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí, eso es importante. Recuerden que es tangente en un cono, ¿no? Porque es como le dije en el parcial, van y unen en un punto y los profes dicen, no, este no sabe. ¿Eh? Así que ahí vamos a cortar y acá vamos a tratar de hacer tangente. Y ahí tenemos el envolvente. Ahí ya quedó terminado lo que es el cono, truncar. Bien. Eso ya es método de que ustedes ya habían practicado con eje de revolución a 7 grados. Ahora vamos a hacer la parte del cilindro con eje de revolución a 42. Con el eje de revolución a 42, vamos a ver. Primero vamos a hacer el de atrás. ¿Bien? Este es el eje de revolución. Misma situación del método de eje de revolución de 42 grados, aunque me decía que era perpendicular. Hay que tirar una perpendicular al eje de revolución que pase por el origen. Ustedes directamente ponen la regla. Entonces yo primero me voy a asegurar que sea perpendicular. Ahí me sale el simbolito de mi perpendicularidad. Entonces lo agarro y sea el eje de revolución. Entonces, como observamos el enunciado, que solamente tengo la parte izquierda nada más para dibujar, entonces, para no manchar mucho el dibujo, entonces la parte derecha no la voy a realizar. Entonces, solamente la parte izquierda. ¿Bien? Bien. Ahora, ¿qué nos decía? El eje de revolución de 42 grados me decía que había que sumarle un 5% y había que restarle un 5%. Se le suma el 5% a la perpendicular. ¿Cuál era la perpendicular? La que acabamos de dibujar. A ese hay que sumarle el 5%. ¿Y a cuál hay que restarle? Al eje de revolución. Al eje de revolución hay que restarle un 5% del radio. El radio, ¿cuánto habíamos dicho que teníamos? Dijimos, teníamos 25. Bien. Así hacíamos mentalmente. La mitad de 25 es 12,5 y corríamos la coma a un lugar hacia la izquierda, era de 1,25. Ese es el 5%, 1,25. Entonces, acá le tengo que sumar. Entonces, 1,25. 25 más 1,25 me da 26,5. Eso en milímetros. Ustedes directamente ahí van a poner 2 centímetros y de ahí cuentan 6 rayitas, entre el 6 y 7 rayitas, ahí hacen la medida, aproximadamente, ¿bien? Entonces, 26,5. Eso sería el 5%. Ahí me está dando la medida, ¿bien? Y sobre el eje de 42 grados, el eje de revolución, vamos a extender un poquito este, ¿bien? Tengo que restar. Entonces, sobre los 42 grados, tengo que restarle 1,25 dijimos. Entonces, el radio era 25, entonces me va a quedar de 23,75. ¿No? Si hacemos 1,6 menos 25, 23,4.
no, 1.2. 23.8. Estamos bien. Entonces, en este caso le resté y en este caso le sumé. Bien. ¿Y qué hacíamos nosotros luego? Hacíamos su perpendicular. Ahí pequeña nomás hacíamos su perpendicular. Yo lo voy a hacer rápido, así no perdamos tiempo y puedo darle lo más que se puede. Entonces ahí tiramos su perpendicular automáticamente a su recta. ¿Okay? En cambio, en este caso, de la vertical iba paralela a lo de 7. Bien, acá iba paralela a 7, acá iba paralela a 7. Bien, sobre 42 iba paralela a su vertical. Ese era método de eje de revolución al 42. Bien, y ahí tiran ahí dibujan tangente, 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 y le debería quedar. Bien. Ese ya es método. Acá también el programa me pide que le dé el eje mayor. El eje mayor era la suma, y el eje menor es la resta. Ahí tiramos mal una medida. No sé cuál será. 20. Ese. Acá. ¿No? Ahí. De ahí le va a quedar. En ustedes solamente es suficiente que dibujen la mitad. ¿Bien? Entonces van a dibujar la mitad. Entonces esa parte no la van a dibujar, solamente van a dibujar la mitad. Ahí. Bien. En el mismo caso hacen acá adelante. Giran de nuevo su perpendicular. Toman su medida. Bien. Hacen su medida, todo lo demás, y tiran de nuevo y hacen su elipse con eje de revolución. Hay algo que en algún lado me he medido mal, por eso me sale ahí un poquito. Pero ya saben cómo hacer esa parte, ¿bien? La parte interior hace lo mismo, con el tema del radio, de radio 15, hace lo mismo, ¿bien? Observemos acá la parte de la unión entre la mitad de la circunferencia con el cono truncado. Una vez que ustedes ya hagan, acá le coincida, vamos a hacer, a ver, son coincidentes. Bien, vamos a ir aproximadamente. Entonces ustedes automáticamente van a tirar, ¿bien? Una línea paralela a 7 grados. Entonces yo tengo acá la línea de 7 grados. ¿Bien? Paralela, tanto en ambos extremos. ¿Bien? Y esa medida de esa línea le estaba dando acá el enunciado, que habíamos dicho que esta distancia era 25. Estábamos en este punto. ¿Bien? Ahí tiramos esa línea paralela a 7 grados. Esta medida habíamos dicho que valía 25. Ya la habíamos deducido al inicio. ¿Bien? Entonces ustedes miden, tiene que tener 25. Sería 2,5 centímetros. ¿Bien? Entonces, una vez que le da esa medida, ¿bien? Ahí lo dejan. Y unen las dos rectas. Eso debería ser un plano. ¿Bien? Entonces eso mide 25 y este mide 25. ¿Bien? Una vez que hagan la parte pequeña, acá el mismo hueco hacen la misma situación. ¿Bien? Para poder unir. ¿Bien, chicos? Y vamos a la parte de atrás, que sería el eje de revolución vertical. El eje de revolución vertical, ¿bien? Que es aplicar el método nada más. ¿Bien? Entonces ya decía que teníamos que tirar una paralela a 7 grados, que pase por el punto. ¿Bien?
Vamos a extender, que intersecte la horizontal. Tomamos el punto medio y tiramos la vertical. Bien. Ahí teníamos un punto de tangencia con la horizontal, que es el eje mayor. Y con respecto a la vertical, tiramos una paralela a 42. Bien, que pase el punto inmediato. Ahí. Y luego tomamos la mitad de esa distancia, una horizontal. Acá tengo una horizontal media bastante grande. Tiramos paralela a la horizontal, pase por el punto medio. Y ahí voy a tener el otro punto. Entonces ahí voy a tener el otro punto. Bien, entonces hacen tangente, tangente. Acá abajo hacemos lo mismo. Bien, tiramos paralela. Bien, y hacemos lo mismo. Y entonces ahí van a dibujar la mitad, la parte derecha, porque el enunciado acá me dice parte derecha. Entonces, haciendo el método, entonces nos dice eje mayor, era este, y el eje menor. Luego, eje menor. Bien. Entonces ahí solamente me pide la mitad. Entonces vamos a borrar la otra parte. Solamente la mitad. Y lo mismo hacemos en la parte de abajo, hacemos también el método, tirando todo. Es más fácil ya una vez que tengan dibujado uno, ya tiran paralelas nomás. Paralelas, paralelas, paralelas. Bien. Y van haciendo el método y todo lo demás. Bien. Una vez que ya tengan dibujado, vamos a recordar el tema. Este era el que teníamos corrido el centro. Bien. Entonces ya habíamos dibujado la otra elipse. Bien. Acá es que tengo que corregir el centro, que se hizo todo un... Bien. Entonces, una vez que ya tenemos las dos elipses, hay que hacer la envolvente. La envolvente era el eje mayor, era tangente con tangente, era esta, la que hacíamos la mitad vertical, hacia abajo con la otra mitad vertical. Y ahí nos debería dar la envolvente. Bien. Eso sería la parte grande, la circunferencia mayor, que es de 30, radio 30. De la misma manera hay que hacer para el diámetro pequeño. ¿Bien? Misma situación, mismo método. Observemos cómo se va haciendo las cantidades de líneas. Por eso digo, tengan cuidado a la hora de dibujar. Entonces vamos a hacer el pequeño. ¿Bien? Encima. Ese va de los dos lados. Vertical. Y acá vamos a tirar paralela a la 17.
tomamos el punto medio. Paralelo al horizontal. ¿Sí? Tenemos el eje menor. Hacen lo mismo hacia abajo, hacen todo lo mismo, el método de eje, pero esto va completo. Esto va completo. De la misma manera la hacen hacia abajo. ¿Bien? Haciendo el método de eje revolución hacia abajo. Es tomar el mismo método. Es solamente haciendo y guiándonos con una planos diametrales. Ahora hay que unir la parte esta con el cono. ¿Bien? Y como podemos observar el enunciado, directamente son una placa recta, ¿bien? Que tiene una cierta distancia, 35. ¿Okay? Entonces vamos a hacer la misma situación que allá, estirar una paralela a 7 grados, ¿eh? Esta es la paralela de 7 grados, ¿eh? Que pase por los puntos. Pase por acá, pase acá arriba, ¿bien? Esta es la de 7 grados que acabamos de tirar. Y esa hay que medir y debería dar 35. Y coincide, y debería chocar acá en la de 42 grados. Debería dar a esta medida, debería dar 35. Le debe coincidir con los 42 grados. En la parte superior, con la elipse grande, hacemos lo mismo. ¿Bien? Solamente con la que tenía la mitad de la circunferencia. ¿Bien? Mitad de una elipse. ¿Bien? Entonces esa elipse que es paralela a 7 grados, la deberíamos tener ahí, la deberíamos tener aquí y la deberíamos tener, bueno, ahí ya la está dibujada y debería chocar con la de 40. Bien. Entonces ahí le va a ir quedando lo que es la parte de atrás, ya quedaría terminada de esa manera. Lo que nos estaría faltando es la parte del gancho nada más. Bien. ¿Alguna duda, chicos, de eso? Ya hay método de elipse ya ahí. No, no es otro. No, profe. ¿Quiere que continúe o lo dejamos ahí para que termine? ¿Puede continuar, profe? Sí, sí, continuemos y hasta que sea 10 minutitos más, o 5, ya lo termino. Bueno, lo que nos estaría faltando sería el hueco este que sería de 30, diámetro 30, que estaría entre C y C', ¿verdad? Entonces ya lo teníamos acá al centro. Entonces nos ubicamos en la parte de atrás, decía diámetro 30, entonces hay que poner radio 15. Hacia arriba y 15 hacia abajo. Entonces acá tengo 15, acá tengo 15. Luego hacia los 7 debo tener también mis 15. Ya acá ya puse mal. Bien, ahí tengo mis 15, radio 15 y radio 15, porque decía diámetro 30. Bien, como ya tengo dibujado la perpendicular, tomo el 5% de mi radio. El 5% de 15, divido el 15 en 2, da 7,5. 7,5, corro la coma hacia la izquierda, me da 0,75. Entonces el 5% es 0,75, es lo que tengo que sumar y restar. ¿Bien? Entonces 0,75. Entonces voy a sumar 15 más 0,75 sería 15,075. 15,75.
a tomar bien el origen, si no, voy a empezar a correr el dibujo. Entonces hicimos 15,75, porque el 0,75 era el 5%. Entonces ahí tengo lo que es el porcentaje. Entonces este va a ser su perpendicular ahí, para que no nos olvidemos. Y lo otro se debería restar. Entonces de 15 menos 0,75 da 14,25. Me da 14,25. 14,25. Se resta sobre el eje de revolución. Ahí lo tengo. Recuerden que este debería ser perpendicular. Ahí ya estamos viendo que no es perpendicular. De la misma manera, misma medida, debería estar hacia el otro lado. No la dibujamos porque, bueno, solamente se dibuja la mitad. Nada más. Bien. Entonces, ustedes ya hacen tangente, tangente, tangente. Acá donde está el otro. Acá. Bien. Entonces era paralela a 7 grados. Tienen que tener esas líneas de tangencia, ¿no, chicos? Van observando ya que se hace en borroso el dibujo. A ver que van dibujando más líneas. Abajo no hace falta. Ah, sí, sí hace falta. También hace falta la de 7 grados. ¿Por dónde la va? Por ahí. Ahí está bastante. Ahí tengo. Tangente, tangente, tangente. Ya saben hacer. Y le debería dar parecido. Me pide el centro, me pide eje mayor. Era la suma. Y eje menor que es la resta. Por eso. Bien, ahí debería darle, tengo corrido el centro. Por ahí. Bien, eso sería la parte de atrás. Bien. Como solamente hay un cuarto de esa circunferencia que no existe, que sería el primer cuadrante, nosotros lo llamamos, bien, entonces esa parte no se debería dibujar. Bien. Entonces yo voy a hacer la extensión solamente para poder guiarme hasta donde termina. Bien. Entonces me dice que el primer cuadrante no debería existir. Entonces se va a borrar esa parte del elipse y va a quedar solamente el pedacito ese. La misma situación hacia adelante, misma medida, misma todo, y le debería quedar lo mismo. Entonces yo lo voy a copiar. Así tengo corridísimo el centro. Ya lo vamos a correr. Entonces le debería quedar lo mismo la otra parte. Acá ven, no se dibujó a 17 grados. Bien. Entonces una vez que ya tienen dibujado, observemos acá. Deberíamos unir 7 con 7. Bien, ese siempre y cuando tienen que respetar la reglita. Ese estamos dibujando eje revolución a 42, entonces 7 con 7, vertical con vertical. Bueno, acá arriba se había dibujado la grande, vertical con vertical. Cuando dibujan la chiquita también deben unir ahí la vertical con la vertical. Ahí. Abajo lo mismo, vertical con la vertical. Y acá 7 con 7. Bien, acá al otro lado también 7 con 7. Son los planos diametrales que van teniendo. Bien. Y acá ya nos queda más cómodo, que sería el pedacito ese cortito que nos faltaría unir, es este pedacito. Bien. Vamos a ver si tenemos medida de ese pedacito y vamos a observar. A ver si puede andar. No nos da medida acá y menos que menos aquí.
Bien, no nos da medida de ese pedacito. Bien, digamos, no está acotado, pero por deducción sí lo podemos sacar. Bien, si esto valía 25, bien, y ahora el radio vale 15, ¿verdad? Porque el diámetro vale 30. Entonces ese vale 15, entonces hacemos 25 menos 15, nos queda de 10. Entonces ese pedacito vale 10. Bien. Entonces ese pedacito va a valer 10. Sería 1 centímetro, ¿verdad? Porque hay que terminar de unir esa parte acá en el dibujo. Entonces hay que terminar de unir. Entonces vamos a tirar paralela a 7, aquí, hacia el cono. Bien. Paralela a 7 y vamos a medir, ahí está, y vamos a medir, dijimos 10. De ahí nos daría dar 10. Del otro lado hacemos lo mismo, paralela a 7 y vamos a medir 10, sería 1 centímetro. Y le daré ahí. Y ahí quedaría unido, ¿bien? Todo el gancho. Eso sería el dibujo en suave. ¿Bien? No podemos borrar esta línea porque ese pertenece al dibujo de esta elipse. ¿Bien? Entonces debe quedar en suave. Lo mismo atrás. Lo que podremos hacer es modificar un poco esto, borrar, queda muy largo. A ver, cosa. Igual que esto, podemos cortar un poco. Acá, recuerden, no se terminó la envolvente, ¿bien? Acá hicimos los planos diametrales, hicimos las elipses y faltaría las envolventes. Las envolventes del eje de revolución del 42 eran siempre los ejes mayores. Los ejes mayores de una envolvente de eje de revolución 42 es la que se suma el 5%. Entonces había que unir este con el 5% del otro. Entonces esa es la envolvente. Bien. Y acá arriba quedaría la vertical. No. Esa línea no se olvida. Y de ahí creo que nos estaría quedando, como nosotros podemos observar acá, se nos va en esta parte, la unión entre el gancho y la elipse, aquí esta parte se nos va a generar, bien, una arista, nos va a generar una línea por la unión de ambas piezas. Bien, entonces hay que unir esa parte. Bien. Eso ya hay que, por eso digo, hay varias cosas que es por deducción. Y acá no la estamos teniendo, entonces esa parte hay que dibujar. Sería la unión entre el gancho y la elipse, que es de eso. ¿Bien? De ambos lados, acá tenemos la otra, quedaré. Bien, se une lo que tenemos acá con esta línea, ahí se hace la unión vertical, ¿bien? Y de atrás lo mismo, esa unión con la unión de atrás con los 10. ¿Bien? Bien, queda como un cajón o encajonado, a ver si se ve mejor. Por ahí muchos se olvidan de eso. En el caso de la parte de atrás también debería quedar un encajonado, ¿bien? Chicos, acá le falta una terminación, la unión entre la parte de atrás y el cono truncado, ¿bien? Entonces ahí vamos a tirar una paralela, así porque ya quede todo bien terminado. A ver, ¿dónde? Vamos a agarrar una paralela de 42. Bien, lo vamos a hacer ahí que le habíamos elevado 5 y habíamos bajado 5. Bien. Y ese vamos a tomar tanto para hacia abajo, para hacia arriba, según la distancia que nos dice el planito era de 30. Bien, entonces 30 hacia adelante y 30 hacia atrás. Bien, 30.
pero como estamos dibujando acá sobre 42, va a tener que ser acá 15 y hacia atrás 15. Ahí se debería unir. Acá puede ser. Y esto debería ser la unión. Debería quedar un encajonado acá. ¿Alguna duda, chicos? Esto ahí hacemos la unión como hicimos en la parte del gancho, también debería dar. Ahí tengo corrido esto. La parte de atrás debería dar lo mismo. ¿Bien? Hay un práctico parecido a este, ¿bien? Que es muy parecido, no lo copien tal cual porque no es el mismo, ¿bien? Por ahí alguno lo tiene o es recursante. Tenga cuidado en eso. Eso dijeron los profesores, que por ahí presentan prácticos de años anteriores y no es el mismo. Entonces ahí es como que le quedaría finalizado. Estoy observando. Creo que no le queda más nada. Bueno, debería marcar en fuerte lo que se ve, lo que no se ve. Tenemos las envolventes del cono, que dejen que eran tangentes. Los planos diametrales, que bueno, eso sí lo habíamos ubicado inicialmente bien. Bien, y empezamos a hacer los métodos de las elipses, que bueno, eso ya es, son prácticos anteriores que acá es aplicación nada más, ¿verdad? Y eso sería, creo que todo lo que estamos teniendo con respecto al enunciado. Sí, eso es todo. En lo que le quedaría es marcar en fuerte. Por ejemplo, esta línea está de más, borremos un poquito. Ahí debería ser. Entonces, ya van viendo la cantidad de líneas. Este solamente es ayuda, recuerden, así que luego lo borran y lo dejan en suave. Eso para que nosotros nos guiemos con tema de en un plano no van a encontrar eso. Solamente le quedaría remarcar, bueno, o tratar de guiarse de lo que es la pieza. Ahí le dejo en grande por si quieren hacer la captura. Si ubica bien los orígenes, ya creo que no van a tener problema. Ya dibujan los planos diametrales, ya han ubicado bien los planos diametrales, tampoco deberían tener problema. Bien, a ver, vamos a poner el uno al lado del otro, así no pueden tener dificultad. Bien. Ahí está uno con los planos diametrales, que se hizo la ubicación de los planos diametrales, y el otro es cuando ya se empezó a hacer el método de las elipses. Bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿Hay alguien?
Bueno, si no tienen dudas, solamente queda remarcar que, bueno, con lápiz y papel es mucho más fácil. Si no, tratan de hacer y mañana también hay consulta a la mañana y a la tarde. Gonzalo, pueden consultar también. Por ahí le quedaría, ¿ya? Que se fijan mucho son las envolventes y los métodos de Lipsen, ¿no? Hagan todos los métodos, tienen las tangentes y todo eso. Así que si no tienen duda, vamos a dar. La ingeniera creo que decía que no tenía micrófono, por eso no puede hablar. Pero igual no está supervisando que no le entregue el hecho completo del proctor. Así que, bueno chicos, si no hay duda, voy